Radio Pasión Us presenta un espacio para el crecimiento espiritual. Evolución. Evolucionamos para aprender, para ser mejores, para desarrollar la plenitud de nuestro ser. Evolución 2025. Con la comunicóloga, terapeuta y coach espiritual, Claudia Asunzolo Rivera. Porque todo lo que existe está en evolución. En Radio Pasión Us, seduciendo tus sentidos. Hola, Shaubaona. Este es un saludo africano que significa literalmente te veo. Eres importante para mí. Te respeto y te valoro. Todo eso significa este saludo sudafricano. Lo escogí para el día de hoy. Ya ven que siempre hago un saludo especial. Lo escogí para el día de hoy porque me parece que viene muy al caso con el tema. Te veo. Soy Claudia Zúnzelo Rivera. Bienvenidos a Evolución 2025, el programa para hablar de espiritualidad y de desarrollo humano y también de otros temas de interés. Y hoy tenemos un tema que me parece sumamente importante. Porque me dirán si no, amigos. Cuando el fin de nuestros días se acerca y lo sabemos, digo, si estamos aquí escuchando el programa, seguramente no hemos pasado por esto, o a lo mejor así, por ahí a lo mejor hay una persona que ya siente que el fin de sus días se acaba, o bueno, todos hemos pasado por perder algún ser querido, por pensar qué va a ser de nosotros cuando el fin de nuestros días se acerca. A veces no lo sabemos y a veces sí lo sabemos. Y lo podemos saber sobre todo cuando hemos pasado una enfermedad terminal. Hay quienes le temen a la muerte, pero hay quienes no, como es mi caso. Pero lo que sí es un hecho es que nadie quiere pasarla mal en esos últimos momentos o en esos últimos días o semanas o meses de la vida. Nadie quiere pasarla mal, nadie quiere despedirse de este mundo sufriendo. ¿Qué hacer entonces? Los cuidados paliativos son un tipo de atención médica especializada que se enfoca en aliviar el dolor y otros síntomas de enfermedades graves. Su objetivo es mejorar la calidad de vida. Miren, acabo de terminar mi formación como tanatóloga, el diplomado que creo que ya les había platicado que estaba cursando. Y durante este diplomado tuve maestros realmente muy buenos. Ya estuvo con nosotros el maestro Jorge que nos dio el tema del suicidio. Y ahora tengo el gusto de que nos acompañe la doctora Mónica Osorio Saldaña, que es una verdadera autoridad. Estoy de verdad muy halagada de que esté en este programa. Es una verdadera autoridad en medicina paliativa y para el dolor en México y América Latina y también en España. La voy a presentar como es debido y como ella se lo merece. La doctora Mónica Osorio Saldaña. Pues la verdad es que sería muy largo decir aquí la cantidad de reconocimientos y de actividades y de lugares donde ha colaborado, pero ella se ha dedicado en cuerpo y alma a muchísimo, a darle difusión a este tema de los cuidados paliativos. Eh, ha colaborado en una gran cantidad de proyectos, ha recibido muchos reconocimientos y ha participado en la planeación y en el cabildeo de las leyes para garantizar los cuidados paliativos en México y en otros países, o sea, garantizarlos a nivel legal, tanto en México como en otros países. Cuenta además con una variedad
de publicaciones sobre el tema que hoy nos ocupa. Ella estudió medicina en la Universidad Autónoma de México, la UNAM, para los amigos que nos escuchan en el extranjero, porque no lo dije al principio, doctora, pero llegamos a más de 60 países. Entonces, ella estudió en nuestra máxima casa de estudios en la UNAM la carrera de medicina y luego ha hecho varios posgrados de especialización en la misma UNAM y también en la Universidad de La Rioja en España. Es coautora del libro Atención Paliativa al final de la vida. Es miembro de varias asociaciones y fundaciones como por ejemplo la Asociación Panamericana de Cuidados Paliativos, la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos y del Colegio Mexicano de Cuidados Paliativos y de Soporte, del cual es presidenta. Doctora Mónica Osorio, qué gusto tenerla. Gracias por aceptar la invitación, mi invitación a Evolución 2025. Muchísimas gracias por la invitación y solo voy a hacer una pequeña precisión. Mi apellido Sí. es Ocio. Yo sé que suena un poquito raro, pero es Ocio. Ocio, lo estoy Ocio con diciendo S. mal y eso que fue mi maestra. Qué pena, qué No, vergüenza. no te preocupes. De hecho, no es un apellido muy común y siempre les digo Ocio con S porque Ocio con C se oye muy feo y se ve peor. Ah, Entonces les digo Ocio con S. Y ocio. encantada, encantada de participar y de hablar de un tema que, bueno, realmente ha sido el motor de mi vida en los últimos 20 años. Sí, yo sé. Realmente, hablar del tema de cuidados paliativos tiene muchas connotaciones. Y yo creo que una de las más importantes es saber de qué estamos hablando. Porque yo creo que el gran reto cuando tenemos un tema nuevo es entender de qué se trata. Y Ujú. muchas veces pues tenemos ideas preconcebidas que a veces no son tan claras. Muchas veces yo he escuchado, es que cuidados paliativos es cuando ya no quieren hacer nada o cuando ya no hay nada que hacer. Si ya los doctores Cuando, no les están echando ganitas, ¿no? exacto, es que lo van a abandonar. Es que pues ya lo mandaron a paliativos, ya no le van a hacer nada. Entonces, cuando escuchamos ese tipo de cosas, realmente es muy triste pensar que estamos perdiendo la esencia de lo que son los cuidados paliativos. Y Ujú, los cuidados paliativos son una parte esencial de la atención médica. Y ujú. no solamente de la atención médica, de la atención en salud. ¿A qué me refiero con eso? Ya desde la época de Hipócrates se decía que una de las cuestiones más importantes para el médico era acompañar el sufrimiento del paciente y reconocer cuando un paciente no se iba a curar. Y muchas veces dicen, bueno, es que la medicina los abandonaban. Por supuesto que no. La medicina hipocrática desde sus orígenes, uno de los temas más importantes que tiene es esa parte donde dice, reconocer cuando un tratamiento es ineficaz. ¿Para qué? Para acompañar al paciente. Sí. Años más adelante, cuando hablamos ya del siglo XII, estamos hablando de la época de Maimónides, médico que vivió en España, en la ciudad de Córdoba, y Maimónides decía, cada paciente es un caso especial, es una persona, no es un simple enfermo, no es una simple enfermedad, No es existe una la enfermedad, persona. sino los enfermos. Así es. Ajá. No estamos trabajando con enfermedades, sino con personas, Ujú. personas que padecen la enfermedad y que pueden curarse o no, porque hay una realidad que muchas veces nos asusta o nos molesta, pero que es una realidad. Todos somos pacientes terminales, porque ¿qué creen? Que en este mundo todos tenemos una finitud. ¿A qué me refiero con esto? Todos los seres humanos nos vamos a morir. Tú te vas a Ujú. morir, yo me voy a morir, todos vamos a morir. No sé el día, no sé la hora, pero sabemos que va a haber un final para esto que llamamos vida. ¿Cuándo va a ser ese final? ¿Cómo va a ser ese final? No lo sabemos. O a veces sí podemos saber que se está acercando. Cuando yo tengo una enfermedad que no se puede curar o que amenaza o que limita mi vida,
Obviamente, estoy pensando que la muerte puede ser algo más cercano o que puede ser algo que sea mucho más factible dadas las condiciones de salud. Claro. Entonces, uno de los temas que tenemos que tener muy claro es que desde la Asociación Médica Mundial, esto es algo que se ha trabajado muchísimo. ¿Cuáles son las funciones del médico? ¿Para qué servimos los médicos? Y la Asociación Médica Mundial tiene muy claro cuál es el propósito de la medicina. En primer lugar, prevenir la enfermedad y promover la salud. Es decir, mantener las mejores condiciones de vida durante el mayor tiempo posible. Cuando ya tengo una enfermedad, curar lo que es curable, rehabilitar lo que puedo rehabilitar o mejorar, pero cuando yo no puedo curar, y eso es una realidad, que muchas veces tenemos enfermedades que no son curables, mi trabajo es paliar. ¿Y Y qué se es nos olvida a paliar? las personas, a los pacientes, ¿no? Que hay enfermedades que no son curables y tenemos que aceptarlo. Y a veces también a los doctores se les olvida que no son todos poderosos, Entonces, ¿no? ¿cuál es mi obligación ética, moral y legal? Prevenir, promover la salud, curar cuando puedo curar, rehabilitar lo que puedo rehabilitar y paliar. ¿Qué es paliar? Paliar significa cubrir. Es como ponerle una capa y es aliviar. ¿Y qué voy a aliviar? Las molestias que tengo un paciente que no puedo curar y que no puedo rehabilitar. Y entonces vamos a ver que la paliación en medicina es algo que existe desde el principio de los tiempos. Acompañamos y promovemos que el paciente que está sufriendo, pues sufra lo menos posible, que se la pase, bien lo dijiste hace un rato, lo menos mal posible, porque creo que nadie quiere pasársela mal, y mucho menos cuando tenemos una enfermedad grave. Entonces, si no puedo hacer otra cosa, hay algo que siempre puedo hacer y es aliviar, acompañar, paliar, hacer que esas molestias se hagan lo más chiquitas posibles para que el paciente lo pase lo menos mal posible. Y entonces, ¿cuándo vamos a hacer eso? Pues lo hacemos todo el tiempo. Bueno, deberíamos hacerlo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que tener ese enfoque, esa mirada compasiva para que el otro sufra lo menos posible. Es parte de la atención médica. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque a veces tenemos la idea de que la medicina cura lo que es posible curar. Y la realidad es que curamos muy poquito. Casi siempre acompañamos el proceso de vivir de nuestros pacientes a lo largo de un continuum de diferentes padecimientos. Y estos padecimientos, algunos se curan, algunos se controlan, algunos se rehabilitan, pero definitivamente a lo largo de todos estos procesos de salud y enfermedad, tenemos que tener muy clara la finalidad de aliviar el sufrimiento del paciente y también de la familia que obviamente está sufriendo por ver que su familiar, que su ser amado, que su ser querido no le está pasando tan bien. Claro. Entonces, cuando hablamos de cuidados paliativos, hablamos de este enfoque donde lo que buscamos es mejorar la calidad de vida, las condiciones de vida de alguien que está sufriendo. Por supuesto, cuando se va acercando una enfermedad más grave, más complicada, más difícil, pues vamos a tener mayor énfasis en esos cuidados. Y al final de la vida, bueno, pues cuando ya no puedo prevenir, ya no puedo curar, ya no puedo rehabilitar, pues la única opción que me queda es paliar. Pero no solamente trabajamos en final de vida, trabajamos a lo largo de todo el proceso de salud de enfermedad para aliviar el sufrimiento de esta persona que se está enfrentando a una situación que pone en riesgo o amenaza su vida o su salud. No sé si quedó Bueno, que claro. usted hizo mucho hincapié durante las clases que tuvimos con usted, que los cuidados paliativos no son únicamente, como se cree, para el final de vida, que ahí son
de mayor importancia quizá, pero no son únicamente, ¿no? Son ¿no? para todo el proceso de enfermedad, ¿no? Así es. Es la forma en la que aliviamos el sufrimiento físico, sí, pero también el sufrimiento psicológico, las cuestiones sociales, las problemáticas familiares, las problemáticas incluso espirituales de Ujú, este paciente, de esta que se está enfrentando a un proceso que obviamente no pidió, que no eligió y que no le gusta, que es el tener una enfermedad o una situación de salud que lo está limitando. ujú, Entonces, yo creo que ese es uno de los primeros grandes mitos que tenemos que romper. Cuidados paliativos no hay nada que hacer. Hay muchísimo que podemos hacer para que ese paciente se la pase mejor, no, para que no sufra, para que no tenga dolor, para que no se la pase mal, para que pueda resolver asuntos pendientes. Tenemos mucho que hacer. Entonces, quizá no lo pueda curar, pero hay muchas cosas que tampoco curo. ujú. Una diabetes no la voy a curar, una enfermedad de Parkinson no se va a curar. Se va a controlar y se va a acompañar a lo largo de todo este proceso y obviamente llegará el momento en el que esa enfermedad va a limitar o va a provocar una deficiencia muy grande en la vida del paciente. Ok. Pero podemos ir trabajando a lo largo de todo este proceso para que el paciente sufra lo menos posible. Doctora, quiero hacer un salto porque desgraciadamente tenemos poco tiempo y mucho de qué hablar. Vámonos hacia el final de la vida, cuando los cuidados paliativos se incrementan, Claro, cuando eh, tenemos más énfasis. y cuando hay personas que pueden pasar los últimos semanas, días de su vida en casa, ¿no? Ujú. ¿Cómo son ahí los cuidados paliativos? O hay personas que están en el hospital, ¿cómo están ahí los cuidados paliativos? Eh, ¿Qué dice la ley en México? Y yo quiero comentar algo que platicamos también muchas veces en las clases, que las personas generalmente, habrá quienes no, pero las personas generalmente prefieren fallecer en sus hogares, no en un hospital. Y que eso a veces a los familiares les da mucho miedo, porque dicen, pues es que no voy a saber cómo cuidarlo, no voy a saber qué hacer cuando llegue ese último momento, no voy a saber qué hacer cuando ya haya fallecido, ya esté ahí su cuerpo. Estamos hablando de temas fuertes, amigos, de los que generalmente no queremos hablar, pero hay que hablarlos porque en algún momento la muerte nuestra y la muerte de un ser querido va a llegar y es importante ir pensando en qué voy a hacer si tengo que hacer un testamento. Esto es al margen, aparte de los cuidados paliativos, ¿no? Hay que irse reconciliando con quien haya que reconciliarse para podernos ir en armonía y en paz y con tranquilidad en nuestras almas. Hay que dejar asuntos solucionados. No nos gusta pensar en la muerte, pero va a llegar y hay que dejar asuntos solucionados. Pero hablando de esto, ¿no? De que cómo son los cuidados paliativos en el hospital, cómo son los cuidados paliativos en casa y qué dice la ley en México, doctora. Bueno, pues vamos a empezar por decir que México tiene orgullosamente una de las primeras leyes a nivel internacional que hicieron los cuidados paliativos obligatorios a nivel Ujú. nacional desde el año 2009. Y usted Es, participó en eso. sí, también tuve Sí. el honor de trabajar en O toda sea que esta parte. le debemos algo importante como sociedad. Yo ¿Qué es aquí lo se lo importante? reconozco. Muchísimas gracias. Yo creo que fuimos muchos los que estuvimos trabajando en que se reconociera como una necesidad de los mexicanos. Ujú. Es una gran necesidad el aliviar el sufrimiento. Y ese alivio del sufrimiento pasa, en primer lugar, porque es parte de la atención médica. En México, desde el año 2009, la atención paliativa es parte de la atención médica. Es decir, no la puedo disociar. Y Es está una garantizada por ley, obligación. amigos. Entonces, si ustedes van a un hospital y no se los quieren dar, ya sea tanto en el hospital como en domicilio, que les digan en domicilio cómo hacerle, ustedes pueden demandar, pueden exigirla. Es una Por ley, supuesto, está es un protegida derecho por de ley. todos los mexicanos, es Ok. parte
de la atención médica que está garantizada por nuestro artículo 4 constitucional y que en la Ley General de Salud está establecido que todas las instituciones públicas y privadas y toda la atención que brindemos a los pacientes tiene que ser también con este enfoque paliativo, con este enfoque de aliviar el sufrimiento. Entonces, en México es obligado desde el año 2009. A nivel internacional es obligado desde el año 2014. Es decir, México se adelantó 5 años a que se convirtiera en parte del derecho humano a la salud. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo no garantizo ese derecho humano, me pueden acusar de trato cruel e inhumano. Y trato cruel e inhumano, desde un enfoque de derechos humanos, es equivalente a tortura. Es decir, tanto en México como a nivel internacional, la atención paliativa es un derecho humano fundamental como parte de la atención a la salud. También es parte de los objetivos de desarrollo sustentable y de desarrollo que estamos buscando para el año 2030. Es decir, que la atención paliativa se integre a todas las acciones de salud, tanto en hospitales como en atención domiciliaria y comunitaria. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes, la realidad es que no quieren estar en un ambiente extraño. La mayoría de la gente quiere estar en casa, pero quiere estar en casa sin molestias, sin dolor, sin sufrimiento. Nadie quiere estar en casa si le está pasando mal. Y esto es algo que tenemos que dejar muy claro. Dar de alta a un paciente sin un plan de atención, sin un enfoque en donde podamos atender cómo cuidarlo, cómo le voy a dar de comer, cómo lo voy a bañar, qué le puedo dar, si tiene una crisis de dolor, ¿qué hago? Eso se llama abandono de paciente y es una mala práctica médica. Y se puede Es decir, bien demandar, sí, denunciar. se debe. El familiar ¿Dónde va uno a hacer esa perfectamente denuncia? ¿O cómo hace uno esa denuncia? se puede hacer de muchas formas, pero lo más importante es que como sociedad civil entendamos que también es mi obligación como familiar, como responsable de un paciente, irme a casa con un plan. Para ver, ¿puedo Ah, es que me denunciar en dijeron el que me hospital lo lleve a casa. mismo? ¿Puedo denunciar en derechos humanos? ¿Puedo denunciar en Sí, puedo dónde? denunciar en derechos humanos, puedo denunciar ante las instituciones, puedo denunciar por muchas formas, pero yo creo que antes de eso tenemos que responsabilizarnos también de saber pedir el plan de atención. Oh, Muchas veces, cuando yo doy de alta a un paciente, lo primero que le pregunto al familiar es, ¿qué van a hacer? O sea, ya tiene la cama, ya tiene todo listo en casa, ok, se ve el paciente. ¿Cómo lo van a cuidar? ¿Quién le va a dar de comer? ¿Qué tipo de cuidados se tienen que tener en el domicilio? Todo eso viene en el plan de atención. ok. Entonces, también como familiar, yo tengo el derecho y la obligación de que me den un plan. No me puedo llevar un paciente sin tener ni la más remota idea de qué voy a hacer con él. Y Claro. esto es obligado, es decir, la Ley General de Salud, el Reglamento General de Salud y la norma oficial mexicana establecen que un alta por máximo beneficio tiene que ir acompañada de un plan de atención y de un seguimiento. Es decir, el que el paciente vaya a domicilio no quiere decir que el paciente se va a abandonar. A ese paciente hay que darle seguimiento, hay que ver cómo va y la familia tiene que tener muy claro qué es lo que va a hacer con el paciente en domicilio, qué fármacos le van a dar, por dónde lo pueden alimentar. Es más, si lo pueden alimentar, porque tengo casos donde hay pacientes que ya no van a recibir alimento, por ejemplo, por vía oral, porque tiene una obstrucción intestinal, porque tiene algún problema. Y yo le tengo que explicar a la familia cómo se va a cuidar ese paciente, qué es lo que se le va a hacer. Otra cosa y otro punto muy importante es que tenemos derecho a la mejor analgesia disponible. ¿Eso qué quiere decir? Por el alivio del dolor también es un derecho humano fundamental. Entonces, ¿me tienen que dar medicamento para que el paciente no tenga dolor? Sí, pero también me tienen que dar medicamento para que no tenga náusea, para que si tiene alucinaciones podamos controlar las alucinaciones, para que si tiene convulsiones podamos controlar las convulsiones y tener una medida para saber cuándo un paciente puede estar en domicilio y algunos pacientes
pues no podrán estar en domicilio. ¿Por qué? Porque tienen síntomas tan complejos que quizá no se puedan controlar en casa. Ok. Entonces, aquí es lo más importante, que como familiar yo también tenga muy claro qué se va a hacer, por qué se va a hacer y lo más importante, para qué lo voy a hacer. Muchas veces me dicen, doctora, es que ya se dieron por vencidos. No, pero tenemos muy claro cuando el enfoque va a ir más sobre confort, sobre medidas de cuidado, medidas de atención, porque ya no puedo ofrecer una curación porque humanamente no es posible. Y también hay que saberlo reconocer. Como pacientes, hay veces que ya el paciente ya no puede, ya está todo débil, lastimado, picoteado. Ya es así como que ya déjenlo en paz por piedad. Aquí hay un punto bien importante, que muchas veces a mí me dicen los familiares, es que mi mamá ya se rindió. A ver, no, tu mamá no se ha rendido. Yo no conozco seres humanos que quieran morirse. Sin embargo, conozco muchos seres humanos que están muriendo. No es lo que tú quieres, es hasta donde te da el límite de la resistencia corporal, es hasta donde la máquina funciona. La realidad de la naturaleza. Exactamente. Entonces yo tengo que tener muy claro que si me está fallando todo, yo siempre les digo, a ver, si usted tiene un coche y le dicen, le está fallando el motor, le está fallando el sistema eléctrico, le está fallando el sistema hidráulico, ya no tiene llantas, ¿qué sería lo más lógico de pensar? ¿Que ese coche se va a reparar? No, la realidad es que cuando todos los sistemas ya están fallando, es porque el coche ya no va a funcionar. Es que hay que aceptar lo que usted decía hace Y si yo lo ratito, somos entiendo seres en una máquina, mortales. Tenemos exacto, una fecha de caducidad que no conocemos, pero tenemos una fecha de... y señores, reconciliémonos con la muerte. Es un hecho natural, va a pasar. Lo que es ahora, aquí, importante es que mientras vivamos, nuestra vida tenga significado, nuestra vida sea lo más llevadera, lo más feliz, que tenga significado y aceptar, como usted decía, no es que la paciente se haya dado por vencida, es que puede estar cansada el- del es que el dolor. cuerpo ya no me da más. Ya está harta de sufrir y hay veces que la No, muerte puede no es que esté resultar harto el ya paciente, el hasta cuerpo no me da más. deseable. El cuerpo muchas veces ya no me da más, ¿sí? Los órganos no dan más, no tenemos refacciones cambiables. Algunas se pueden modificar y alterar, pero hay algunas que no son cambiables, ¿sí? Entonces yo tengo que tener muy claro que no es el deseo del paciente morir, sino la incapacidad de seguir viviendo porque funcionalmente ya no tengo manera. Y puede Ahora, ser ya la eso no muerte, doctora, quiere decir, decir ya quiero descansar y se vale, también, y algunos se pacientes vale. lo dicen y algunos lo que dicen es, doctor, yo lo que no quiero es sufrir. Ya estoy La harto. mayoría de mis pacientes no tienen miedo a morirse, tienen miedo del proceso, tienen miedo del dolor, tienen miedo del Sí, abandono, es lo que yo pienso. tienen miedo de las situaciones familiares que dejan, Sí. tienen miedo de los problemas legales que muchas veces dejan. Ujú. Entonces, ¿de qué se trata? Yo siempre lo he dicho, mis mayores maestros siempre han sido mis pacientes. ¿Por qué? Porque el paciente finalmente es el que me enseña cómo vivir mejor. ¿Y cómo podemos vivir mejor? Viviendo día a día. Los orientales son muy sabios a veces y hay aforismos que me encantan. Y hay un aforismo chino que en Occidente lo tenemos muy mal concebido. El Ujú. chino dice, vive hoy como si fuera el último día de tu vida, Ujú. pero tiene una segunda parte que en Occidente se nos olvida. Ujú. Y planea tu futuro como si fueras a vivir 100 años. Claro. Entonces, ¿eso qué Súper frase. significa? Ajá. Sí, vive hoy, pero responsabilízate de tus actos, de tus acciones, de tus procesos, para que si el día de hoy termina y mi vida termina con él, yo esté tranquilo y en paz, porque tengo todo, lo voy concluyendo día a día, Lo que lo yo voy decía hace rato, cerrando día a día. hay que Porque mi prepararlo. planeación es a futuro. Yo no quiero dejar problemas, yo no quiero dejar conflictos, yo no quiero dejar una situación que no he podido arreglar.
Yo voy arreglando mis cosas todos los días. ¿Para qué? Para no dejar pendientes. Una de las Y situaciones poderme ir que más tranquila. afecta al paciente, lo que más afecta al paciente al final de la vida son las situaciones que no puede resolver. Ujú. Entonces, hay muchas necesidades de un paciente conforme la enfermedad se va agravando. Pero yo siempre les digo, las necesidades físicas, perdón, pero son las más sencillas, porque tengo herramientas para controlarlas. Pero también tengo necesidades psicológicas, Mm, la ansiedad, el miedo, la depresión, la angustia. mm, Tengo necesidades sociales, las situaciones económicas, las situaciones legales que no dejé arregladas, el dejar protegidos a mis seres queridos o a la gente que depende de mí. También tengo situaciones espirituales, el estar conforme con mi propia vida. Yo siempre les digo que el ámbito espiritual no tiene nada que ver con religión, tiene que ver con tres cosas bien importantes. ¿Cómo me llevo con un ser superior o con la naturaleza o con quien yo considere mi creador o mi origen? ¿Cómo me llevo con mis congéneres, con mis compañeros de viaje? Pero lo más importante, ¿qué tan bien estoy conmigo mismo? Recuerden que su primer súper y de acuerdo último con ustedes. compañero de viaje es uno mismo. Claro. Entonces, hay que hacer las paces con el espejo todos los días. Ujú. ¿Por qué? Porque yo puedo arreglar la relación con los otros, yo puedo arreglar la situación con un Dios o con un ser superior o con la naturaleza. Pero si yo no estoy en paz conmigo mismo, si yo no he hecho las paces conmigo mismo, ¿cómo puedo controlar esa angustia? No tengo medicina para eso. Ese es un trabajo que tenemos que hacer todos los días, Sí. ¿sí? Hacer las paces con nosotros, perdonarnos, pedirnos perdón, aceptar nuestros errores, corregir nuestros errores y dejar las menores complicaciones posibles. Mm, Tener resueltas la mayor parte de nuestras necesidades. Y obviamente a veces confundimos esta palabra necesidad con cosas tan superficiales como tener mucho dinero. A ver, ¿realmente necesitamos un carro nuevo? ¿Es una necesidad o es un lujo? Y tenemos que pensar realmente qué es mi necesidad, cuál es mi necesidad básica. Y la necesidad, yo creo que más importante del ser humano es la necesidad de amar y de ser amado. mm, Es la necesidad de estar en paz. Es la necesidad de saber que hice algo adecuado, correcto, suficiente con esta vida en la que estoy inmerso. Y esta parte es de la que poco se habla también en cuidados paliativos. Es una parte esencial, la claro. espiritual. La tranquilidad, o sea, claro, ha de ser una Paz. gran, gran diferencia ser un enfermo terminal que tiene esta tranquilidad a ser un enfermo terminal con ansiedad, con angustia, con preocupaciones. La realidad es que tenemos que aprender a vivir. Y Es, la realidad es que nadie nos enseña eso. mm, Y a veces una enfermedad grave me ayuda a que la familia aprenda a aquilatar lo que realmente es importante para cada uno de nosotros. A veces me dicen, doctora, es que los valores, a ver, los valores son personalísimos. ujú, ¿Qué es valor? Lo que es importante para mí. ujú, Y a lo mejor para alguien es muy importante su trascendencia porque fue maestro, está muy orgulloso de sus alumnos. Y a lo mejor para los familiares no es tan importante los alumnos, pero para esa persona sí. Entonces, ¿dónde está su valor? En su legado, en qué es lo que dejo. Y muchas veces pensamos que el legado es económico, no. Créanme que ese es el que menos importa al final de la vida. ¿Qué es lo que dejo? ¿Qué dejé sembrado en mi familia?
que deje sembrado en mi pareja, que deje sembrado en mis amigos, que deje sembrado en mi comunidad. Claro, Ese es el verdadero legado. claro, claro, por supuesto. Oiga, como lo hemos dicho aquí en este espacio muchas veces, detrás de las cosas más duras, más difíciles, de las pruebas más dolorosas, hay que recordar que hay lecciones que hay que aprender. Como dicen, no dejes que la lección no dejes pasar la enseñanza, el aprendizaje. Y ahorita estaba diciendo usted, ¿no? Todo lo que una familia puede aprender en torno a la enfermedad de un ser querido y el mismo ser querido. Doctora, voy a dar otro salto porque le digo que el tiempo se nos va y me parece súper importante hablar de la sedación, de la sedación paliativa Paliativo. y de la voluntad anticipada. ¿Le parece bien? Hablamos de esto. Sí nos va a dar tiempo de poner música porque mire usted habla. Conoce tanto su tema y en poco tiempo dice cosas tan importantes que sí nos va a dar tiempo de poner música. Vamos a escuchar una canción que se llama La ternura que me vino a salvar, porque yo creo que detrás de los cuidados paliativos debe de haber mucho amor y mucha paciencia y mucha ternura. Entonces, bueno, vamos a escuchar La ternura que me vino a salvar del autor cubano Pablo Milanés. Y ahorita regresamos. ¿Le gusta Pablo Milanés, maestra? Me encanta. Perfecto, vamos a escucharlo y ahorita regresamos. Aquí en el video no se va a escuchar. Este video se va a subir a YouTube, pero bueno, el producto principal es el producto de radio y para radio se mete con edición. Ahorita no la vamos a escuchar, pero hacemos como sí. De acuerdo. Y de todas Bueno, maneras, es... no te preocupes. Luego me ok. compartes el link para escucharlo ya completo. Claro que sí, claro que sí. Estoy de regreso, soy Claudia Solo Rivera, esto es Evolución 2025, un programa de Radio Pasión, seduciendo tus sentidos, la estación de la música bonita. Y tengo el honor enorme de que esté conmigo una maestra, una doctora muy importante, muy especial, que tuve el privilegio que además fuera mi maestra en el diplomado de tanatología que tomé. Ella es la doctora Mónica Ocio. Ella es la doctora Mónica Ocio, experta en cuidados paliativos. Y antes de irnos al corte, yo le pregunté qué es la sedación paliativa, un tema bien importante. Y luego vamos a hablar de otro tema bien fuerte, que es la voluntad anticipada. Hice mi carta maestra de voluntad anticipada, ahorita se van a enterar de qué es, se la entregué a mi marido y le dije, quiero la tuya y la mía, y Manuel me comentó, yo no quiero hablar de esas cosas. Bueno, ya habrá manera de solucionar esas cosas. Maestra, ¿qué es la sedación paliativa? Bueno, en primer lugar, tenemos que dejar muy claro que la sedación paliativa no es nada ajeno a la ley y, ni algo oculto, terrible ni grave. Sedar es dormir. Y sedamos por muchas razones en medicina. Mm, Sedamos un paciente antes de que lo operen, sedamos un paciente cuando le vamos a hacer un procedimiento y también a veces tenemos que sedar un paciente cuando está sufriendo y no tengo otra forma de controlar el sufrimiento. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué es sedar? Sedar es disminuir su estado de conciencia. mm, Básicamente a eso nos referimos con sedar. La mm, sedación paliativa implica que el paciente no esté consciente, que esté dormido durante un procedimiento o durante un proceso. Y en mm. el final de la vida, la sedación paliativa es mi último as bajo la manga. Es la última opción que tengo para que un paciente no sufra cuando tengo un síntoma refractario. ¿Qué es refractario? Que no responde a tratamiento. Ni a la medicina para el dolor, o sea,
Habitualmente todo el mundo cree que sedamos por dolor y la realidad es que no es cierto. Ok, La principal razón para sedar a un paciente es por disnea. ¿Qué es disnea? La ujú, sensación de asfixia, la sensación de falta de aire. ok, Y eso para los que nos tocó vivir en estos años, los que vimos cómo muere un paciente, por ejemplo, con COVID, que está muriendo asfixiado, ese es un síntoma que es muy difícil de manejar. o sea, Y es terrible, habitualmente es una tenemos experiencia súper fármacos. angustiosa Exacto. A para el ver, quédense paciente. sin respirar un minuto y luego me platican cómo se sienten. Ahora Claro, imagínense morirse sintiendo que me estoy ahogando. claro. ¿Hay medicamentos para eso? Sí hay medicamentos para eso. El medicamento que utilizamos para controlar la disnea es la morfina y es un fármaco útil, bueno, bonito, barato, pero que lamentablemente se utiliza poco y se utiliza poco porque está muy satanizado. Pero es un fármaco que es muy útil para ese síntoma. Ok, Y entonces, ¿cuándo sedamos un paciente? Cuando ese síntoma no lo puedo controlar, aún a pesar de darle el fármaco necesario, que en este caso sería la morfina. ¿Por qué otra razón sedamos? Pacientes que están, por ejemplo, con una crisis convulsiva. O sea, nadie quiere estar en una crisis convulsiva continua. Esa es una razón también para sedar a un paciente. Otra razón para sedar a un paciente, el delirium, que esté con alucinaciones, que esté agitado, que esté ansioso y que no lo pueda controlar a pesar de los medicamentos. ujú, Entonces, tenemos muchos síntomas, no solo dolor, que cuando no responden al tratamiento, la única opción que tengo es desconectar al paciente, mantenerlo dormido. ujú. Ahora, la sedación paliativa no acelera el momento de morir. sea, Y lo podemos vuelvo sedar a una repetir. persona, perdón, la voy a interrumpir. Podemos sedar una persona y dejarla sedada hasta que muera. Así es. Una Si yo persona tengo que ya un la está síntoma, pasando definitivamente muy mal y no hay no medicamentos, hay tratamiento, humanamente, otra manera de ayudarla. pero lo puedo ayudar permitiendo que fallezca dormido, no despierto en vivo y a todo color Y con sufriendo. necesidad que me puedo controlar. Ajá. Entonces, la sedación paliativa es una respuesta ética y que es legalmente válida en todos los países del mundo y para todas las religiones. Y No para hay todas una las sola religiones, eso me religión, encantó. no hay ninguna religión que prohíba la sedación paliativa porque es mi última herramienta para controlar un síntoma que está provocando un sufrimiento imposible de tolerar. Ujú, Entonces, ¿qué es sedar a un paciente? Es mantenerlo dormido. ¿Cuánto ujú. tiempo? Pues el tiempo que le corresponda, porque cuando hablamos de una sedación paliativa en agonía, estamos hablando de mantener al paciente dormido en sus últimos instantes de vida, porque tiene síntomas que no puedo controlar de ninguna otra manera. ¿Qué es lo más importante? Créanme que hay muchísimos estudios y están publicados y lo pueden buscar en internet y en todos lados, donde está perfectamente claro que la sedación no acelera el proceso de morir. Esto. No tiene nada que No ver con la eutanasia. No esto. acelera el proceso de morir. No acelera el proceso de morir, es No. perfectamente legal y como usted dice, compatible con cualquier religión. Pues te voy a Con dormir cualquier, es simplemente que el paciente no esté sufriendo innecesariamente. y no acelera el proceso de morir. ¿Cuál No sería la acelera el proceso. diferencia con la eutanasia que en México no es legal? La A sedación. ver, ¿Sí? eutanasia, ¿qué es? La eutanasia es dar un fármaco en una dosis letal, es decir, en una dosis que provoque la muerte, a un paciente que lo está solicitando para aliviar su sufrimiento. Lo tiene que No solicitar es el válida en paciente, no el México, familiar. Ajá. no, no es el familiar, Es el es paciente. el paciente. En todos los países donde la eutanasia está permitida, tiene que ser a solicitud del paciente. Y créanme que hay pocos países donde está permitida porque requiere muchos requisitos. Y Ujú, un trámite de eutanasia, por muy rápido que sea, no se lleva menos de 4 a 6 meses. ujú. ¿Por Sí. qué? Porque el paciente que está solicitando acelerar su proceso de morir, habitualmente, pues tiene que demostrar que realmente está lúcido, que está en pleno uso de sus facultades, que ese es su deseo y que ya agotamos todas las demás posibilidades para controlarle los síntomas. Y Entonces no tiene es que un pasar trámite por procesos rápido. psicológicos, o sea, tiene que ir a terapia y demostrar. De hecho,
Uno de los requisitos para solicitar eutanasia es que el paciente no puede estar deprimido. Mm, Y ujú, eso lo valora un psiquiatra. ujú, Entonces, para solicitar eutanasia, hay toda una serie de requisitos legales en los países donde esta es válida, que ujú, créanme que no son muchos. De hecho, en Hispanoamérica solamente hay 2 países que la tienen autorizada. Colombia, que la autorizó en 2015, ujú, y España, que la autorizó, si mal no recuerdo, en 2020 o 2021. ujú, Y el trámite se lleva entre 4 y 6 meses. ujú, Es decir, no nada más de decir me quiero morir y te dicen, ah, sí, claro, pásele y de una vez lo matamos. No, no se trata de eso. ujú, Se trata de la última libertad y de la última decisión en los países que así lo consideran. Y uno de los requisitos para recibir eutanasia es que no debo de tener síntomas sin control. Es decir, que tengo que tener una excelente atención de cuidados paliativos ujú, para no tener síntomas y que no sea un síntoma el que me esté orillando a solicitar la muerte. ujú. ¿Yo qué puedo decir de mi experiencia en México? Muchos pacientes solicitan morirse, la realidad es que no. La mayor parte de los pacientes que solicitan, que tienen el deseo de adelantar la muerte, tiene que ver más bien con síntomas no controlados. Ujú, Yo les preguntaría, si ustedes tuvieran dolor durante todos 5 días, dolor de muelas continuo, pues por supuesto que yo también diría me quiero morir, pero ujú, si me quitan el dolor de muelas, probablemente ya no me quiera morir. ujú, Entonces, uno de los requisitos en los países donde es legal es que los síntomas tienen que estar controlados, ujú, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no estamos hablando de un mal control de síntomas ujú, y eso puede ser lo que quería. Y ujú, esto es punto porque es importante, porque muchas veces consideramos que cuidados paliativos es igual que eutanasia, no tiene nada que ver, ¿sí? ujú, La eutanasia es dar una dosis letal, es decir, que provoca la muerte en ese momento y va después de un juicio que habitualmente se puede llevar varios meses. ujú, En México, ni la eutanasia ni el suicidio médicamente asistido, es decir, que yo decida morirme un día y que llegue el médico y me ayude a matarme, eso tampoco es válido en nuestro país. ujú. ¿Y esto por qué lo tenemos que dejar muy claro? Porque a veces suena muy romántico y muy de película decir, ah, es que él pidió la muerte y lo mataron. No, no es así de fácil. Créanme que en ningún país donde la eutanasia es legal es tan simple. Ok, Es un mecanismo legal y jurídico bastante complejo. bien, Ahora, ¿qué es lo que sí podemos hacer en México? ok. Firmar nuestra voluntad anticipada. ¿Y qué es Eso. voluntad anticipada? Ujú, Es decir, qué sí quiero y qué no quiero. Es la ujú, decisión de que a lo mejor yo quiero suspender un tratamiento porque no está mejorando mi calidad de vida. Pongamos un ejemplo. ujú, Yo estoy con un tratamiento a lo mejor de quimioterapia, no con intención curativa, con intención paliativa, es decir, para prolongar mi vida. ujú, Y decido que ya no quiero seguir en quimioterapia. ¿La puedo suspender? Sí. Nadie te puede obligar a tomar un tratamiento que tú no quieras. Yo soy un paciente que tiene insuficiencia renal y estoy en diálisis. ¿Puedo decidir suspender la diálisis? Sí, puedes decidir suspender la diálisis. Pero tiene que ser una decisión informada y en la que yo diga qué sí quiero y qué no quiero. Habitualmente cuando hablamos de voluntad anticipada, ¿de qué hablamos? De preguntarle a las personas hasta dónde quieren que llevemos el límite de su tratamiento. Y ujú. así tengo pacientes que dicen, no, doctora, si yo llego a caer en esta situación, yo prefiero que no me hagan reanimación cardiopulmonar. Eso. Es decir, si caigo en paro, ya no me reanimen. Ujú, Está bien. Si yo no puedo respirar, no quiero que me intuben. Es decir, no quiero que me coloquen un tubo y que me conecten a un ventilador mecánico. Yo no acepto eso. Está bien. Siempre y cuando estemos hablando de una situación de enfermedad terminal. Eso es lo que dice la ley. oiga, Es decir, doctora. Ah, perdón, siga. yo puedo firmar que no quiero reanimación en caso de que yo tenga una enfermedad terminal. Pero Ujú, si voy caminando por la calle, estoy perfectamente sano y me da un infarto, pues obviamente me van a reanimar porque estoy
un paciente potencialmente recuperable. Ok. Pero si yo tengo una enfermedad, por ejemplo, un cáncer, digo, pues si yo caigo en paro, ya por favor, hasta ahí quedamos. Está Oye, y se bien, puede hacer muy anticipada, como la carta que yo comenté que le por entregué a mi marido, supuesto. que puse, a ver, si yo De tengo hecho, una tenemos, enfermedad y ahorita estoy perfectamente sana, bendito Dios, y estoy en el momento más sano de mi vida, yo creo. Pero, bueno, seguramente de joven también estuve en muchos momentos sana. De los últimos años, estoy en muy buen estado ahorita de salud, bendito Dios. Bajé de peso, estoy haciendo ejercicio, alimentación sana. Bueno, la cuestión es que yo ya dije, bueno, si un día me enfermo, pues me atienden, por favor, ¿no? Pero si por ya supuesto, estoy pasándola muy bien, muy mal, perdón, si ya la estoy pasando muy mal, a mí no me entuben, yo no quiero morir entubada. exactamente. Y desde ahorita lo estoy previendo y se lo estoy diciendo a Manuel. Ojo, estoy siendo muy clara. Sí quiero tratamiento médico si es necesario. Lo que no quiero Es son que estas prolonguen mi vida situaciones que prolonguen mi vida innecesariamente. artificialmente, innecesariamente. Morir Exactamente. entubada. Y a una práctica médica que ya no está bien vista, que ya no es permitida, que usted nos decía que es este, se me fue la palabra cuando te hacen de todo porque tienen que salvarte. Ah, no, se llama obstinación terapéutica. Y la obstinación Obstinación. terapéutica o encarnizamiento terapéutico es el seguir dando tratamientos a pesar de que sé que es inútil para prolongar la vida. Es Obstinación. decir, solo prolongo la agonía del paciente. No se va a morir ahorita, se va a morir en una hora. No tiene ningún caso. No se va a morir ahorita, se va a morir en un día. Pero mientras la No paso de la tiene caso, patada. pero con mayor sufrimiento. Entonces, la obstinación terapéutica también es una mala práctica médica. Y se puede ¿Qué denunciar. tengo que saber? ¿Para qué me sirve la voluntad anticipada? Que eso es lo que muchas veces me dicen. Doctora, es que yo no quiero que mi mamá haga... A ver, la voluntad anticipada para lo que me va a servir es para que el paciente me diga qué sí quiere y qué no quiere. ¿Y eso para qué me sirve? Me sirve para que la familia se quede tranquila, para que cuando llegue la toma de decisiones, podamos tomar las decisiones que el paciente quería y no poner a la familia en el dilema de tener que elegir en ese momento qué hacer o qué no hacer. Es un acto de amor para mí misma, decirle desde Y ahorita a mi para la gente esposo, que a mí no amo, me entubes, y es un acto de amor para él, lo estoy liberando de tener que tomar una decisión yo les voy a tan decir algo, difícil. y habitualmente lo hablamos siempre, yo siempre les digo que las familias latinas, las familias mexicanas, por supuesto, somos familias muy muegan. Ujú, Nos gusta mucho hablar, nos gusta mucho decidir, pero muchas veces nos metemos en camisa de 11 varas solitos. ujú, Yo les pregunto, tengo un paciente adulto mayor, 94 años, y el paciente me dice, doctora, cuando mi cuerpo diga hasta aquí, ahí quedé. Yo no quiero que me prolonguen la vida, yo no quiero que me hagan reanimación, yo no quiero que me intuben, yo no quiero, es más, que me hagan diálisis, yo hasta donde llegue. Paciente de 94 años. Pero mi problema es que tiene 5 hijos. mm. Si el paciente no, yo no tengo claro qué es lo que el paciente quiere, no lo dejo claro por escrito. Cuando llegue el momento de tomar una decisión, si el paciente no está en posibilidades de decirme qué quiere, ¿qué creen que va a pasar? Uy, que todos los Voy a hijos van tener a... 5 hijos agarrándose del chongo por Mm, qué decisiones se van a tomar o no. Entonces yo mm, siempre les digo, a ver, no dejemos problemas. Puede que yo diga esto quiero y esto no quiero. Y cuando llega el momento, a lo mejor mis hijos dicen, mi papá estaba loco. Yo hubiera tomado otra decisión, pero esta es la decisión que dijo mi papá. claro. Y entonces, como por ley estamos obligados a respetar la decisión que ya fue dictada, a eso le llamamos en México directrices anticipadas, Ujú, dejo mucho menos conflicto a la familia. Dejo una familia que ya va a estar muy clara qué sí puedo, qué no puedo, qué sí quería mi papá, qué no quería mi papá. Y además me da la oportunidad de hablar de estos temas y cuando llegue el momento de despedirme. claro. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando el paciente me empieza a decir qué sí quiere y qué no quiere, es el momento donde la familia
también puede hablar claramente de este proceso cercano a la muerte del que nadie quería hablar. Y podrán entonces, como usted dice, despedirse, lo cual es fundamental para que después puedan tener un duelo Mucho más sano. más. Doctora, quiero Muy comentar algunas, porque todo eso está en la ley. Yo me acuerdo algunos artículos de la bien. Ley General de Salud, que es en el artículo 33, en el 138. Está en el Apúntenlos. 166 bis de la Ley General de Salud, Sí, artículo 138 del Reglamento de la Ley General de Salud y la norma oficial mexicana 011 del año 2014, y todo eso está en la ley. ¿me repite las leyes, por favor? Ley General de Salud, artículo 166 bis. Reglamento de la Ley General de Salud, artículo 138 bis. Y norma oficial mexicana de cuidados paliativos, que es la NOM 011 del año 2014. Ok, Tenemos guías de práctica clínica, tenemos acuerdos de obligatoriedad que obligan a todas las instituciones públicas y privadas a brindar esta atención a nivel nacional a todos los mexicanos sin discriminación. ok. Y para que cualquier hospital en este país pueda ser acreditado por COFEPRIS y por la Secretaría de Salud, uno de los requisitos es que tienen que tener atención paliativa. Entonces, creo que tenemos muchas cosas a favor. ¿Qué es lo que nos falta? Saberlo, saber cómo exigirlo, llevarlo a la realidad, hablar con nuestras familias sobre qué sí quiero y qué no quiero, Ok, sobre cómo quiero vivir. Y por supuesto, cuando podemos tocar estos temas, tenemos otra gran ventaja. Si yo ya sé qué quiero y qué no quiero, voy a hacer todo lo posible por mantener mi vida en una condición que me permita llegar en las mejores condiciones a la enfermedad avanzada. eso es. Y eso, al final de cuentas, ¿de qué se trata? De asumir nuestra propia responsabilidad sobre nuestras decisiones en salud, que es Claro. algo que en México nos hace mucha falta. Les platico que mi marido y yo hemos entrado desde hace algunos meses a un proceso de bajar de peso, de estar comiendo sano, de estar yendo al doctor, de hacer ejercicio, precisamente porque estamos pensando en qué va a pasar después, ¿no? Doctora, se nos acabó el tiempo. Le agradezco muchísimo que haya estado hablando con nosotros de este tema tan importante. Si alguien quisiera entrar en contacto con usted o aprender más de esto, ¿hay algún número de contacto o hay alguna página de Con internet mucho donde gusto. podamos... Estoy en redes sociales, apenas estoy empezando. Les digo que yo soy de la época analógica, no de la digital. Me está costando trabajo empezar en redes sociales, pero ahí voy. Estoy en Facebook como Medicina Paliativa y del Dolor. Me pueden encontrar en el correo Ocio Mónicas, Ocio, O-S-I-O, Mónica con S al final, mónicas@hotmail.com. Y estoy en el Hospital Ángeles de Lindavista, en el consultorio 350, a sus órdenes. Mi número celular, por si a alguien le interesa, es el 55 38 58 63 06. Información sobre cuidados paliativos la van a encontrar en muchos lugares. Yo les recomiendo, hay una página de la Fundación Slim en Salud que se llama Académica. En esa página van a encontrar un curso que es muy bonito, que está gratuito completamente para familiares y para cuidadores sobre cuidados paliativos, ¿Me que repite la se página? los recomiendo muchísimo. ¿Por qué? Porque eso les va a resolver muchas dudas, les va a aclarar muchas cosas y los va a ayudar a no tener tantos mitos sobre esta área de la salud. A no tener Y lo tantos más miedos y importante, a poder atender a su paciente. Repítame la así página, es. maestra. Académica, Fundación Slim, y el curso se llama Cuidados Paliativos para Familiares y Cuidadores. ¿Su consultorio es en dónde? Hospital Ángeles de Lindavista, en la Ciudad de México, y mi Ajá. correo electrónico es ociomonicas@hotmail.com. ¿Y su Facebook? Medicina Paliativa y del Dolor. Ok. Muchísimas gracias, maestra.
Mónica Osorio. Gracias a todos los amigos que nos escucharon por el privilegio de su atención. Acuérdense que este programa de los miércoles se repite los viernes en la mañana. Los invito a quedarse en la programación de Radio Pasión US. Tenemos todo el tiempo buena música, buenos programas. Transmitimos los 365 días del año, las 24 horas del día. Soy Claudia Asunzolo Rivera. ¿Algo más que quiere decir, maestra? La veo con... Una última frase de la maestra que inició cuidados paliativos y que nos dice, tú importas por ser tú, importas hasta el último momento. Y haremos todo lo posible, no solo por ayudarte a morir mejor, sino por ayudarte a vivir hasta el último momento. Muchísimas gracias. Gracias, muy, muy buena frase. Muchísimas gracias, maestra. Doctora Mónica Ocio, soy Claudia Asunzolo Rivera y me despido deseando que todos los seres, en donde sea que estén, sean libres y felices.